Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 24. Bajo el resplandor del sol poniente, la roca Hokage brillaba con un resplandor deslumbrante. Acompañados por el sonido de pasos, Tsunade y Shirou se encontraban en la cima de Konoha, contemplando el magnífico paisaje de la aldea. Hermana Tsunade, la división médica ya se ha estabilizado. Si después tomas el control de la división de inteligencia, para evitar turbulencias innecesarias en tiempos de guerra, podríamos usar primero a nuestra gente para establecer nuevas redes de inteligencia. Las líneas de inteligencia existentes solo necesitarían personal para funciones secundarias o menos críticas. De esta manera, se podría tomar el control de la división de inteligencia lo más rápido posible, minimizando cualquier interrupción. Mientras la voz tranquila de Shirou resonaba, Tsunade permanecía a su lado, con su cabello dorado brillando bajo el resplandor del atardecer. En ese momento, Tsunade sonrió levemente, y una expresión relajada apareció en su rostro. Tienes mucha habilidad para manejar asuntos políticos, ¿verdad? Parece que tú serías más apto para convertirte en Hokage que yo, Shirou. El comentario repentino dejó a Shirou momentáneamente atónito. ¿Qué? ¿Se le está yendo la cabeza? ¿En serio estamos hablando ahora del puesto de Hokage? Estábamos hablando precisamente de cómo tomar el control de la división de inteligencia rápidamente. Al ver la reacción atónita de Shirou, Tsunade simplemente sonrió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sus brillantes ojos marrones lo miraron fijamente. Shirou, lo digo en serio. Eres más apto para ser Hokage que yo. Eres más apto que nadie. Shirou parecía desconcertado, incapaz de asimilar sus palabras. Tsunade negó con la cabeza sonriendo, dirigió su mirada hacia la aldea bañada por la puesta de sol y se estiró perezosamente, entrecerrando los ojos mientras disfrutaba de la brisa vespertina de Konoha. Shirou, ¿sabes en quién pensé cuando vi al tercer Hokage hace un rato durante la reunión? Shirou se quedó sin palabras por un momento, completamente confundido. ¿Qué? Hermana Tsunade, te estás comportando de forma extraña. Tomado por sorpresa, Shirou luchó por seguir el hilo de sus pensamientos. Pero las siguientes palabras de Tsunade parecieron ofrecer una pista. Anso de la salamandra. Cuando Tsunade pronunció ese nombre, su sonrisa se desvaneció gradualmente, siendo reemplazada por una expresión sombría. Un hombre que en su día fue venerado como un semidios en el mundo ninja, una figura legendaria que estuvo a punto de elevar a Megakure al estatus de sexta gran aldea ninja. Pero tras su derrota en la Segunda Guerra Shinobi, Anso se fue desviando poco a poco de su camino, alejándose de sus ideales originales. Tras la Segunda Guerra Shinobi, las acciones de Amegakure, y las del semidios, conmocionaron a muchísimas personas. Incluso dentro de Amegakure, creció el descontento con Anso. La leyenda del semidios, como un brillante meteoro que cruza el mundo ninja, se atenuó y se desvaneció rápidamente. En ese momento, la expresión de Tsunade se volvió aún más seria. Durante la reunión de Jonin de hace un rato, vi una mirada en los ojos del tercer Hokage que me aterrorizó. Porque la última vez que vi una expresión así fue en los ojos de Anso. Al oír esto, la mente de Shirou comenzó a acelerarse y su expresión se tornó seria. Hermana Tsunade, está diciendo que el tercer Hokage ahora es como Anso lo fue en su día, atrapado en la gloria del pasado e incapaz de avanzar. Exacto. La presión de la opinión pública esta vez es demasiado grande. Lo que vi fue a alguien aferrándose obstinadamente al pasado, intentando desesperadamente demostrar su valía, con la esperanza de recuperar la gloria de su juventud. Quiere demostrar que sigue siendo el héroe aclamado, el líder que llevó a Konoha a su máximo esplendor. Pero, al igual que Anso en aquel entonces, camina sobre la cuerda floja al borde de un precipicio. Un paso en falso y caerá a su perdición. Mientras la voz sombría de Tsunade resonaba, Shirou guardó silencio por un momento y luego suspiró suavemente. Esta es la codicia de la naturaleza humana. La gente nunca está satisfecha. Al oír el comentario de Shirou, Tsunade negó con la cabeza, rechazando con firmeza su afirmación. Sus brillantes ojos marrones se clavaron en los de él, llenos de determinación. No. Esto no es avaricia. Esto es falta de fuerza de voluntad. Shirou se quedó perplejo. ¿Qué? Tsunade, ¿no te estás poniendo un poco filosófica? Al ver la expresión de desconcierto de Shirou, Tsunade simplemente sonrió. La fuerza de voluntad es creencia. Por ejemplo, mi abuelo, el primer Hokage, portaba la voluntad de fuego, cuyo objetivo era poner fin a la era de los estados combatientes y crear una aldea pacífica donde los niños pudieran crecer seguros. ¿Pero qué hay de la creencia del tercer Hokage?
Mientras hablaba, Tsunade parecía irradiar una claridad recién descubierta, y su presencia bajo la puesta de sol desprendía un encanto único. La voluntad de fuego del tercer Hokage es demasiado vacía. Carece de una creencia que la guíe, de una dirección fundamental. Shirou observó a Tsunade, sintiendo que había madurado de maneras que no lograba comprender del todo. Parecía haber alcanzado un nivel de comprensión que ahora le resultaba distante y extraño. Sin embargo, la confianza y el encanto en su mirada permanecieron inalterables. Hermana Tsunade, ¿a qué te refieres exactamente? Creía tener una vaga idea, pero Shirou seguía sintiéndose inseguro. Todo parecía cambiar demasiado rápido. Este era el mundo ninja, pero de alguna manera, sentía como si Tsunade hubiera tenido una epifanía casi espiritual. Bajo el resplandor del atardecer, la sonrisa de Tsunade se volvió aún más radiante. Shirou, tu voluntad de fuego está llena de una fe inquebrantable, igual que la de mi abuelo. Tiene dirección. Tiene un objetivo. Mientras hablaba, Tsunade sacó de su bolsillo un libro de tapa roja titulado Mi lucha. Mi abuelo creía firmemente en la creación de un pueblo donde los niños pudieran crecer en paz. Lo logró en vida. De igual modo, tu convicción, reflejada en este libro, muestra a alguien que comenzó perdido, pero que ha buscado incansablemente y ahora veo la determinación en tus ojos. Tu creencia en la verdadera paz reside en que solo exista una aldea en el mundo ninja. No lo niegues. Tu libro revela la idea de que si el mundo ninja tuviera una sola Konoha, habría paz. Cuando Shirou abrió la boca para explicarse, Tsunade negó con la cabeza y lo interrumpió. Miren el pueblo ahora. ¿En qué creen? Solo en eslóganes vacíos gritados a todo pulmón. ¿Pero cómo van a proteger el pueblo? Todo es hueco. Lo único que les importa es frenar la influencia de los clanes poderosos, ven que otras aldeas producen ninjas talentosos, y su solución es reprimirlos preventivamente. No hay una dirección ni una ideología claras, solo caos, avanzando paso a paso. Tsunade negó con la cabeza en un gesto de autocrítica. Yo también soy así. Quieren que me convierta en Hokage, pero mi corazón está igual de vacío. ¿Cómo debería desarrollarse la aldea? ¿Cuál es el rumbo para el futuro? Solo veo un ciclo interminable de guerra, recuperación y más guerra, un ciclo sin fin, pero Shirou, tu fe, aunque sea extrema, es mucho mejor que no tener rumbo alguno. Al menos podemos ponerla a prueba. ¿Quién dice que tu voluntad de fuego está equivocada? Incluso mi abuelo creía tener razón, ¿y cuál fue el resultado? Bajo la puesta de sol, la mirada de Tsunade se volvió aún más resuelta mientras observaba a Shirou. En lo cierto o en lo incorrecto, solo se puede saber actuando. No hacer nada y quedarse estancado es el mayor error. Mi abuelo tenía razón mientras vivió, pero cuando murió, perdió su fuerza y la guerra regresó. Eso demostró que también estaba equivocado. Por eso, Shirou, tú eres más apto para ser Hokage que yo, más apto que nadie. Su voz firme resonó bajo el sol poniente. Al contemplar el rostro decidido pero cautivador de Tsunade, Shirou quedó momentáneamente atónito. ¿Cuándo me volví tan increíble? Ni yo misma lo sabía. ¿Y cuando mi Tsunade se volvió tan filosófica de repente? Hermana Tsunade, la cuarta Hokage. Shirou agitó la mano torpemente mientras hablaba, pero Tsunade lo interrumpió directamente con un saludo similar. Shirou. Con el clan Senju respaldándote, eres el cuarto Hokage, y nadie puede impedirlo. No podemos permitir que Konoha caiga en la decadencia bajo el yugo de este grupo de viejos necios. La tragedia de Amegakure no debe repetirse. En ese momento, Tsunade se mostró inusualmente resuelta. En el pasado, tal idea jamás se le habría pasado por la cabeza, especialmente considerando el Sharingan del clan Uchiha y su infame extremismo. Sin embargo, desde que descubrió el secreto de los clanes Senju y Uchiha, su visión del mundo cambió por completo. ¿Son los Uchiha extremistas? Entonces, los Senju, que comparten la misma sangre, no son diferentes. Si ambos son extremistas, ¿quién puede negar los extraordinarios logros del primer Hokage? Recordando las firmes convicciones de su abuelo, ¿acaso su determinación no reflejaba el extremismo de los Uchiha? ¿Podría ser que este tipo de extremismo sea lo que forja una convicción inquebrantable? Alguien extremista de principio a fin, firme en sus creencias, jamás se desviaría del camino como lo hicieron Ans o el tercer Hokage en sus últimos años. Por lo tanto, que Shirou fuera lo más extremista posible era algo bueno, ya que significaba que podía llevar a cabo sus convicciones sin vacilar de principio a fin. Tsunade incluso creía firmemente que Shirou era más apto para ser Hokage que ella misma. Shirou se quedó paralizado por un instante, hasta que Tsunade se puso de puntillas para darle un beso en la frente bajo el sol poniente. Sosteniendo el collar sobre su pecho, Tsunade sonrió.
Conmigo a tu lado y el clan Senju también contigo, Shirou, deja que tu voluntad de fuego encienda todo el mundo ninja. Espera, esto me pareció un poco raro. ¿No se suponía que esta era su frase? ¿Cómo es que los papeles se invirtieron? La perspectiva y la visión de Tsunade ya habían alcanzado el nivel de todo el mundo ninja. Se dio cuenta de que tanto ella como el tercer Hokage compartían una voluntad de fuego vacía. ¿Para el pueblo? ¿Pero cómo? Estas ideas son demasiado vagas. Este temor a quedarse sin rumbo, como el tercer Hokage Vance, la llevó a elegir a Uchiha Shirou, un hombre con una firme voluntad de fuego, muy parecido a su abuelo. La vida del primer Hokage demostró una cosa. Mientras tu poder sea abrumador, incluso si tu camino es erróneo, aún podrías moldear el mundo ninja según tu visión mediante la fuerza bruta. Tener un rumbo, aunque imperfecto, era mejor que estar perdido. Al menos, una fuerza inmensa validó sus creencias durante su vida. ¿Y qué sucede después de la muerte? A ojos de Tsunade, ella ya había aceptado una creencia. Mientras seas lo suficientemente fuerte, incluso si te equivocas, puedes reprimir las consecuencias durante toda la vida. Por lo tanto, durante tu vida, ese error se convierte en acierto. Puede que solo sea parcialmente correcto, pero aún así es mejor que no lograr ningún cambio. Estalló la tercera gran guerra ninja, y la respuesta de Konoha fue rápida. Se establecieron rápidamente posiciones defensivas en las fronteras, y el pueblo permaneció en estado de máxima alerta ante la presencia de las demás naciones. Tras la reunión de alto nivel de Konoha, la aldea negó públicamente cualquier implicación en la desaparición del tercer Kazekage. Asimismo, refutaron todas las acusaciones sobre el alboroto del ocho colas en Kumogakure y los conflictos internos. Incluso acusaron a las aldeas de Kumo y Suna de ser codiciosas y codiciar las riquezas del país del fuego. Konoha adoptó una postura intransigente, no solo contra las aldeas de Kumo y Sumo, sino que también preparó abiertamente defensas contra las dos grandes aldeas ninja restantes. Como la más poderosa de las 5 grandes aldeas ninja, Konoha adoptó la postura de un león rugiente, irradiando fuerza y dominio. En pocas palabras, Konoha no temía a ninguna amenaza externa. Cuando la información sobre la respuesta intransigente de Konoha llegó a los despachos de las demás grandes aldeas ninja, todas reaccionaron con expresiones graves. En Iwagakure, si dan un paso en falso, podrían enfrentarse a una alianza de las otras 4 aldeas. ¿Cómo es que Konoha tiene tanta confianza? Cuando Noki, el tercer Tsuchikage, revisó la información de inteligencia procedente de Konoha, no pudo evitar sentirse conmocionado, y una profunda desconfianza se reflejó en sus ojos. Señor tercer Tsuchikage, ¿deberíamos ir a la guerra con Konoha? ¿Sí? En el despacho del Tsuchikage, 2 ninjas de Iwa de mediana edad y de confianza conversaban seriamente. Sin embargo, el astuto y experimentado Noki se sintió momentáneamente intimidado por la firme postura de Konoha, lo que lo llevó a ser aún más cauteloso. No. Esperemos a ver qué pasa. Noki estudió la información con expresión solemne antes de negar con la cabeza con cautela. Dejemos que Kumo y Suna pongan a prueba a Konoha primero. ¿Qué podría darle a Hiruzen Sarutobi tanta confianza? No podemos actuar precipitadamente. En su mente, comenzaron a aflorar innumerables escenarios sobre las amenazas ocultas de Konoha. ¿Podría deberse al éxito de su investigación sobre el elemento madera? ¿O quizás Konoha esconde un poderoso ninja que nunca antes habíamos visto? ¿O tal vez han reunido en secreto una fuerza formidable a lo largo de los años? Las interminables especulaciones dejaron a Noki con una sensación de inquietud, su rostro palideció ligeramente mientras elevaba al máximo el nivel de amenaza que representaba Konoha en su mente. Mientras que las demás grandes aldeas ninja se dedicaban a sobreestimar la fuerza de Konoha, la propia Konoha seguía viendo a las demás aldeas desde la perspectiva de la Segunda Gran Guerra Ninja. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, Sungakure fue derrotada fácilmente, la llamada Sexta Gran Aldea Ninja, Amegakure, fue aplastada, y las demás aldeas ni siquiera tuvieron el valor de entablar un conflicto a gran escala. ¿Quién podría culpar a Konoha por su orgullo? Especialmente después de más de 2 décadas del liderazgo del tercer Hokage, durante las cuales los logros y la gloria de Konoha se habían magnificado sin cesar, la aldea se había cegado por su prestigio. Mientras la atención de todo el mundo ninja se centraba en Konoha, la aldea comenzó a movilizar enormes fuerzas ninja hacia el frente. En cuestión de segundos, la maquinaria de guerra de Konoha, compuesta por decenas de miles de ninjas, se puso en marcha, dejando atónito al mundo ninja entero. Ese era el poder de Konoha, la líder de las 5 grandes aldeas ninja.
Más allá de la movilización a gran escala de fuerzas ninja, Konoha anunció que Mitokado Omura y Ukatane Koharu, dos de sus asesores, representarían a la aldea en las conversaciones de paz con las aldeas Suna y Kumo. Esta combinación de tácticas duras y blandas no sorprendió a nadie. Sin embargo, al amparo de la noche, una fuerza especializada de unos 500 ninjas de élite de Konoha logró escapar de la aldea. Ni siquiera el equipo de defensa y las patrullas de Konoha detectaron rastro alguno de su partida. Una unidad tan numerosa y de élite desapareció sin hacer ruido. Dentro de una cueva con poca luz. Señor Madara, la situación actual en el mundo ninja, en cuanto a la anterior reunión de Jonin en Konoha, no pudimos escucharla de cerca debido a la barrera, pero esa noche, un número considerable de ninjas de élite abandonaron la aldea, y después de que la reunión de los Jonin de Konoha terminara ese día, Senju Tsunade habló en la roca del Hokage Uchiha Madara, quien inicialmente tenía una expresión de aburrimiento mientras escuchaba la dinámica siempre cambiante de la tercera gran guerra ninja, pensó que no era más que niños jugando a las casitas. Pero cuando de repente escuchó los comentarios de Senju Tsunade en la roca del Hokage después de la reunión de los Jonin de Konoha, su interés se despertó y no pudo evitar exclamar sorprendido. ¿La nieta de Hashirama dijo eso? Zetsu Blanco ladeó la cabeza con confusión, luego imitó la postura y la conversación de los dos de aquel entonces, incluso imitando sus acciones con una precisión asombrosa. Ah, Hashirama, tu nieta dijo que estabas equivocado. Estabas equivocado. Uchiha Madara, que se había estado conteniendo, estalló de repente en carcajadas. Su risa maníaca resonó por toda la oscura cueva. Nadie podía comprender la emoción y la alegría de Uchiha Madara. Para él, era un momento trascendental. Alguien en el mundo ninja había reconocido que los ideales de Hashirama eran erróneos. Hashirama, siempre he dicho que la paz que buscabas, basada en la confianza entre las personas, era una ilusión. En el momento de tu muerte, el mundo ninja se sumió en la guerra. ¿Es esta la paz que anhelabas? El rostro de Madara se enrojeció de emoción, y estaba tan entusiasmado que casi tosió sangre. Senju Tsunade, yo, Uchiha Madara, te reconozco. Te reconozco como una descendiente excepcional del clan Senju, superando incluso a Hashirama. En ese instante, bajo la sonrisa frenética y extasiada de Madara, se percibía una profunda satisfacción. Alguien había admitido que Hashirama estaba equivocado, y no era otra que su nieta. Esto resultaba incluso más satisfactorio y emocionante que enterarse de la muerte de aquel hombre tan irritante de pelo blanco en el país del rayo. Esta excepcional descendiente, algún día, no me importaría permitirle llevar el apellido Uchiha. Uchiha Tsunade. Estoy deseando que llegue ese momento. Madara, consumido por la emoción, se perdió en sus fantasías. Jaja, y este Uchiha Shirou, siempre he dicho que se parece a mí. Si en aquel entonces solo hubiera existido una Konoha, ¿qué habría pasado? En ese instante, los ojos de Madara brillaban con una intensa expectación. Imaginaba un futuro encuentro donde Senju Tsunade, no, Uchiha Tsunade, estaría de pie con dos niños portadores del Sharingan, mirando fijamente a Hashirama y declarando que sus ideales de paz eran erróneos. Ansiaba presenciar la furia y la impotencia de ese molesto Tobirama de cabello blanco. Más aún, quería ver cómo su protegido transformaría el mundo ninja. Aunque Shirou aún no lo sabía, eso no impedía que Madara lo viera como su sucesor. Al fin y al cabo, sin él, Shirou habría muerto durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Sin él, ¿cómo habría podido Shirou dominar la técnica perfecta del elemento rayo? Señor Madara. En ese momento, Zetsu Blanco ladeó la cabeza mientras observaba la sonrisa demente en el rostro de Madara, señalando una conexión que estaba a punto de romperse. Está a punto de romperse, señor Madara. Tras el aviso de Zetsu Blanco, Madara volvió a la realidad. Al ver el tubo blanco y tenso que tenía detrás, a punto de romperse, retrocedió unos pasos alarmado. Este Uchiha Shirou ha superado mis expectativas. Madara regresó a su silla de piedra y se sentó con una sonrisa de orgullo en el rostro. Zetsu Blanco, la próxima vez, tráeme un libro sobre su ambición. Cada vez me intriga más el futuro de este interesante mundo ninja. Uchiha Shirou le recordaba a Madara a su yo más joven. Bajo la atenta guía de Madara, Shirou se había vuelto aún más refinado y perfecto. En aquel entonces, Madara sabía que los ideales de Hashirama no eran más que fantasías. Sin embargo, sus ideas eran solo conceptos vagos. ¿Qué habría pasado si Hashirama le hubiera hecho caso y le hubiera ayudado a someter al mundo ninja? Al igual que la audaz idea de Shirou. ¿Y si el mundo ninja tuviera una sola aldea? Mientras reflexionaba sobre esto, apareció la inusual expresión pensativa de Madara. Murmuró.
Hashirama, tu nieta te ha superado y ha admitido que tus ideales fueron un fracaso. La paz que alcanzaste en vida no era más que una paz nacida del miedo al poder. Mis ideales te demostrarán que si no me hubieras detenido, si hubiéramos unido fuerzas, perdido en sus pensamientos. La mirada de Madara se perdió en la distancia mientras suspiraba suavemente con pesar. Pero, por desgracia, en este mundo no existen los que pasaría si. Como dijo tu nieta, lo correcto y lo incorrecto solo se pueden determinar actuando. Me pregunto, entre Shirou y yo, ¿quién tiene razón de verdad por una vez? Madara pareció mostrar introspección, cuestionándose si su yo actual o su yo más joven era quien tenía razón. Al instante siguiente, Madara soltó una leve risita antes de que su expresión se volviera resuelta. Con una sonrisa segura y dominante, declaró, pero eso ya no importa. Ambos caminos son válidos. Uchiha Shirou, te esperaré en la cima. En ese instante, el único ojo de Madara brilló con una arrogancia abrumadora, desprendiendo una sensación de dominio sobre todo el mundo ninja. Ya había alcanzado la cima. Ahora, veía una versión más joven de sí mismo escalando otra gran montaña que había dejado inconclusa en su juventud. Algún día se encontrarían en la cumbre y presenciarían la verdad sobre el bien y el mal. Sería una prueba de la veracidad de sus afirmaciones tanto en su juventud como en su presente. Señor Madara, ¿qué hay del plan para destruir Kumogakure esta vez? La voz de Setsu Blanco interrumpió las reflexiones de Madara. ¿El plan para destruir Kumogakure? Madara arqueó ligeramente una ceja antes de esbozar una sonrisa fría. La persona que he elegido ya ha reafirmado su decisión y está recorriendo este camino. Que lo recorra por su cuenta. Anteriormente, Madara podría haber considerado ayudar a Shirou, pero ahora esta era la encarnación perfecta de la voluntad de su yo más joven. Que recorriera este camino solo. Madara ya había hecho todo lo que podía. El resto dependía de él. ¿Entonces lo dejamos en paz? Uite-setsu ladeó la cabeza con confusión. Con la ayuda de la nieta de Hashirama y la Jinchuriki Uzumaki del 9 colas a su lado, solo se enfrenta a un grupo de débiles. Este es un desafío que debe afrontar él mismo. Madara no era un niñero. No se encargaría personalmente de todo. Con tantos recursos a su disposición, si Shirou seguía fracasando, simplemente demostraría que no era digno de llegar a la cima. Además, el tercer Raikage, al menos en su búsqueda de poder, es mucho más sensato que ese mocoso codicioso de Sarutobi. Madara soltó una risita. Desde su perspectiva, podía ver la brecha entre los actuales 5 Kage. Un Kage Shinketsu y Genkai, al intentar dominarlo todo, no lograría nada. Era mejor perfeccionar una sola especialidad y llevarla al extremo, compensando así las debilidades, en lugar de intentar sobresalir en todas las áreas. Sin embargo, la tercera gran guerra ninja, si termina de forma tan desastrosa como la segunda, no será favorable a nuestros planes. Madara frunció ligeramente el ceño al pensar en algo. No era que temiera que las 5 grandes naciones se volvieran demasiado poderosas, sino más bien que el portador del Rinnegan pudiera terminar siendo demasiado débil. Por lo tanto, la tercera gran guerra ninja tuvo que devastar severamente a las 5 grandes naciones para que se ajustara a sus planes. Entiendo. Setsu Blanco asintió, comprendiendo la intención de Madara. Madara asintió levemente. Que esta guerra ninja arda con más fuerza que nunca. Que sufran los débiles del mundo ninja. Cerca de la frontera de la Tierra del Agua Caliente, junto a Konoha. En la frontera, las fuerzas de Kumogakure y Konoha se encontraban en un tenso punto muerto, con sus formaciones entrelazadas como los dientes de un peine. Un solo paso en falso podría desencadenar una guerra a gran escala. Un enorme cañón separaba ambos lados, sirviendo de barrera natural. A ambos lados, frías máquinas de guerra de acero brillaban amenazadoramente bajo la luz. Las batallas entre las principales aldeas ninja no solo se libraban con ninjas, sino que también involucraban innumerables máquinas de guerra y herramientas de precisión. Señorita Tsunade, esta es la información más reciente. De pie al borde del acantilado, Senju Tsunade, ataviada con una armadura carmesí, cruzó los brazos mientras observaba con indiferencia a las fuerzas de Kumogakure al otro lado. Un ninja de Konoha le entregó respetuosamente el informe de inteligencia. Tras hojear el informe que tenía en la mano, Tsunade asintió con calma. Transmitan mis órdenes. Si Kumogakure hace algún movimiento, las fuerzas fronterizas de Konoha lanzarán un ataque a gran escala. ¿Sí? Bajo el firme mando de Tsunade, los ninjas de primera línea de Konoha no se sentían incómodos. Al contrario, rugían de emoción. Los ninjas, por naturaleza, viven para la batalla. No temen a la muerte. Aunque a la mayoría no les gusta la guerra, cuando el enemigo la declara, luchan con todas sus fuerzas.
En el campo de batalla, un comandante fuerte y decidido suele ser más respetado y admirado. Mientras las fuerzas de Konoha estallaban en un coro de gritos de guerra, los ninjas de Kumogakure, el bando contrario, se ponían tensos. Kumogakure había declarado la guerra a Konoha, pero cómo luchar y cuándo hacerlo no era algo que les correspondiera decidir. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina, ustedes dos, concéntrense en construir una red de inteligencia que abarque la tierra de los campos, la tierra del agua caliente, la tierra de la luna e incluso la tierra del rayo. ¿Sí? En ese momento, Tsunade no solo era la comandante del frente, sino también la jefa de la división de inteligencia de Konoha. Incluso en primera línea, podía desplegar a su gente y utilizar la división de inteligencia para establecer su red de espionaje. Mientras descendía por el cañón en medio del viento helado, Senju Tsunade daba órdenes una tras otra. Infórmale a Shirou que en 7 días, deben hacerse los preparativos aquí. ¿Sí? Siguiéndola de cerca, Uchiha Mikoto y Uzumaki Kushina asintieron solemnemente. Mientras tanto, a más de 100 millas de distancia, se estaba instalando una barrera en un denso bosque. Una barrera tan bien oculta que incluso los ninjas sensoriales tendrían dificultades para detectarla. La barrera permanecía en un silencio inquietante, pero ocultos entre los troncos de los árboles y la maleza había numerosos ninjas, casi imposibles de detectar. Señor tercero, según la información de los espías de la división raíz, dentro de 7 días, el tercer Raikage, dentro del tronco hueco de un árbol, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, escuchó el informe de su fiel Anbu con expresión seria y asintió. Ya veo. Dentro de 7 días, ¿eh? Esta vez, incluso Sarutobi Hiruzen había sido llevado al límite. Ansioso por demostrar su valía, había acudido personalmente al frente. Tras analizar la información aportada por los espías, y en particular el momento elegido por el tercer Raikage, Sarutobi no pudo evitar sonreír con confianza. La ubicación de la batalla no los dejaría rodeados. Estaba situada en la frontera y, lo que es más importante, en 7 días tendrían la ventaja. Cuanto más se demoraran, mayores serían sus posibilidades de ser descubiertos. Señor tercero, esta vez, seguro que ganaremos. Un leal Jonin Anbu, devoto del tercer Hokage, susurró con fervor. Sarutobi Hiruzen sonrió y observó a las fuerzas de élite que había traído consigo. Más de 100 de los Jonin de élite de Konoha, junto con casi 400 Chunin expertos. Olvídense del tercer Raikage. Cualquiera quedaría rezagado tras enfrentarse a ellos. Creo firmemente en la grandeza de la voluntad de fuego. Konoha prevalecerá. Sarutobi Hiruzen asintió con determinación. Esta vez, con las mejores fuerzas ninja de Konoha, una inteligencia sólida y un buen liderazgo, no había razón para perder. La ventaja era suya. La victoria era inevitable. No solo Sarutobi Hiruzen, sino también los demás Jonin de élite, tras escuchar el plan de batalla, mostraron expresiones de determinación. Esta vez, su ventaja fue abrumadora. Sin embargo, padre, ¿acaso traer al Jinchuriki de 9 colas al frente no provocará la oposición de las demás aldeas ocultas? El Jonin Anbu enmascarado bajó la voz y se dirigió a Hiruzen como padre. Este hombre no era otro que Sarutobi Shinosuke, el hijo mayor de Sarutobi Hiruzen. La mirada de Sarutobi Hiruzen recorrió a su hijo sin revelar emoción alguna. Luego, con voz baja y tranquila, respondió. ¿Jinchuriki? Nuestro Jinchuriki de Konoha está dentro de nuestras fronteras, protegiendo nuestra aldea. No hemos invadido ningún otro país. Los Jinchuriki, las armas definitivas de las 5 grandes naciones, estaban rodeados por un acuerdo tácito. Si un Jinchuriki aparecía en un campo de batalla extranjero, la situación sería completamente distinta. Al comprender la significativa mirada de su padre, Shinosuke se dio cuenta de algo de repente. Sarutobi Hiruzen asintió levemente y dijo con calma. Esta guerra es diferente a las anteriores. Debemos darlo todo. Si es necesario, el Jinchuriki será nuestra arma definitiva. En esta batalla, Sarutobi Hiruzen no solo pretendía eliminar al tercer Raikage, sino que también buscaba aplastar al ejército de Kumogakure de un solo golpe decisivo. Más importante aún, la batalla debía ser rápida y decisiva. No podían permitirse el lujo de dar tiempo a las demás aldeas para reaccionar, razón por la cual Tsunade había traído al Jinchuriki como medida de precaución. Si Kumogakure se resistía con tenacidad, los Jinchuriki serían liberados para abrumarlos. Konoha atacaría con toda su fuerza, aplastando a Kumogakure por completo. Veías los preparativos necesarios. Esta vez, observa atentamente la batalla de los poderosos guerreros de nivel Kage. La mano firme de Sarutobi Hiruzen palmeó el hombro de Shinosuke, lo que provocó que éste asintiera solemnemente. Lo entiendo, padre.
Seré testigo con mis propios ojos de cómo derrotas al tercer Raikage y de cómo el nombre del Hokage resuena por todo el mundo ninja. Al ver la admiración ciega en los ojos de su hijo, Sarutobi Hiruzen sonrió con orgullo y satisfacción. Habían pasado más de 20 años. El mundo ninja casi había olvidado el temible poder del tercer Hokage. Era hora de recordárselo. Mientras tanto, Uchiha Shirou, que había acompañado a Tsunade hasta la frontera, se encontraba en la cima de una cascada durante una patrulla. Señor Shirou, Nagato ha llegado. Conan, que había venido con Shirou al frente, emergió del bosque. Detrás de ella iba un chico pelirrojo con una túnica negra. Señor Shirou. Tras más de 3 años separados, el chico, antes tímido, había crecido mucho. Su túnica negra llamó la atención de Shirou, quien sonrió. He oído que has fundado una organización en la Tierra de la Lluvia. ¿Ese es tu uniforme? Al conocerlo, Shirou no pudo resistir la tentación de bromear con Nagato. El chico pelirrojo, que solía ser solitario, ahora sonrió en respuesta. Lord Shirou no ha cambiado en absoluto. Sí. Yaiko lo diseñó. En cuanto al nombre de la organización, recordé lo que dijiste una vez sobre traer la luz de la esperanza al mundo ninja. Un nuevo amanecer. Así que la organización se llama Akatsuki, Amanecer. Debajo del cabello rojo de Nagato se escondían unos ojos de un tenue color púrpura. Gracias al camuflaje de las lentes de contacto, su Rinnegan permanecía bien oculto. Akatsuki, Al oír el nombre, Shirou sonrió. Pero mientras Nagato lo miraba confundido, Shirou negó con la cabeza y examinó su atuendo. Este uniforme completamente negro es demasiado aburrido. Ya que se llama Akatsuki, ¿por qué no bordar nubes rojas en las túnicas negras? ¿Nubes rojas? Nagato se quedó atónito por un momento antes de sonreír y asentir con seriedad. Lo entiendo, Lord Shirou. Las nubes rojas simbolizan la guerra y la paz. Al igual que en los libros, la paz solo se puede lograr mediante la guerra. Solo una guerra unificada puede traer la verdadera paz. Mientras Nagato hablaba, un destello de fervor brilló en sus ojos. Durante el período de los estados combatientes, hubo conflictos constantes. El establecimiento de las aldeas ocultas se produjo solo después de una guerra a gran escala, lo que condujo a una paz localizada en el mundo ninja. Si esa guerra hubiera sido aún mayor, dando como resultado un mundo ninja unificado en lugar de una unidad parcial, quizás la paz habría llegado hace mucho tiempo. Al escuchar las apasionadas palabras de Nagato, Shirou sonrió satisfecho y asintió. Esta es solo mi visión de la paz. Si es correcta o no, solo el tiempo lo dirá. Por cierto, Conan mencionó que su organización está trabajando actualmente para Iwagakure. Como grupo ninja mercenario, Akatsuki aceptaba naturalmente las misiones encomendadas por las principales aldeas ocultas, especialmente aquellas que implicaban trabajos sucios que no podían realizar abiertamente por sí mismos. Esta era la principal forma en que sobrevivían los grupos de ninjas mercenarios. En la cascada, Conan estaba en alerta máxima, observando atentamente su entorno. Esto puso nervioso al oculto Setsu Blanco, quien se atrevió a acercarse demasiado. Sin embargo, a pesar del encuentro, esta vez Setsu Blanco no se mostró excesivamente preocupado. Después de todo, había habido muchas oportunidades antes, pero nadie había intentado apoderarse del Rinnegan por avaricia. Akatsuki fue contratado por Iwagakure para venir a la frontera del país del agua caliente. Su misión es provocar un conflicto entre Konoha y Kumogakure. Supe de su presencia, Lord Shirou, al llegar. Después, contacté en secreto con Conan. Al observar a Conan a lo lejos, Nagato ya había reprimido sus emociones internas y se giró hacia Shirou con una sonrisa respetuosa. Uno fue el ángel que le dio pan cuando moría de hambre, y el otro fue el mentor que lo guió por el camino de la vida. Quizás todo lo que necesitaba era ver a Conan feliz y a Shirou cumpliendo su sueño. Eso sería suficiente. Ese tercer Tsuchikage, Onoki, es realmente astuto. Shirou soltó una risita y maldijo levemente tras escuchar esto. En la historia original, Onoki solía contratar a Akatsuki para realizar trabajos turbios y sucios. Inesperadamente, esta vez resultó que Akatsuki fue contratado de nuevo. Señor Shirou, ya que está aquí, volveré e intentaré persuadir a Yaiko. Al ver a Shirou, Nagato mostró un gran respeto. Jamás había pensado en convertirse en su enemigo e incluso estaba dispuesto a abandonar la misión. Sin embargo, Shirou solo sonrió, haciendo un gesto de desdén con la mano. Nagato, ya te lo he dicho antes. Cada uno tiene su camino. Tú tienes tu propio camino que recorrer, no el de otra persona. Dejando de lado los sentimientos personales, Akatsuki necesita sobrevivir y desarrollarse. Todos tenéis vuestros sueños. Asimismo, yo también tengo mis sueños.
Soy un ninja de Konoha. Si en el futuro surge algún conflicto, no intentaré convencerte. Respetaré tu camino como ninja. Pero, al mismo tiempo, debes aprender a respetar los caminos ninja de los demás. En ese instante, sintieron como si hubieran regresado a los días en que Shirou le enseñaba en la tierra de la lluvia. Los ojos de Nagato, ocultos por el Rinnegan y velados por su cabello rojo, se humedecieron, respetando los caminos ninja de los demás. Esto era algo que Shirou le había enseñado constantemente. Detrás de la sonrisa de Shirou, le disgustaban profundamente los rasgos de personalidad de personas como Naruto o Jiraiya, que a menudo intentaban someter a los demás mediante la persuasión. ¿Tu camino ninja es el correcto? ¿Entonces niegas el de todos los demás? Si no te hacen caso, los corriges a la fuerza y te crees con la razón. Pero Nagato, llegaste justo en el momento oportuno. He oído que tu Rinnegan ha desarrollado muchas habilidades poderosas. Al ver la expresión curiosa de Shirou, Nagato asintió repetidamente, sin reservas, y estaba a punto de revelar los secretos de su Rinnegan con una gran sonrisa. Señor Shirou, mi Rinnegan ha despertado recientemente alto. Recuerda que la clave de la supervivencia de un ninja es el sigilo. Siempre debes guardar algo para ti. Si algo queda al descubierto, debes estar preparado con otro as bajo la manga. Solo un ninja así puede vivir muchos años. Shirou interrumpió directamente a Nagato. Shirou entendía el Rinnegan mejor que Nagato y no necesitaba saber esa información. Pero a ojos de Nagato, Shirou era una persona que se preocupaba sinceramente por su bienestar, en lugar de alguien que solo se preocupaba por su poder. Al recordar la sonrisa de Yaiko y su entusiasmo por preguntar sobre el poder del Rinnegan, Nagato sintió un escalofrío. La diferencia entre ambos era abismal, y eso lo hizo volver en sí. Yaiko era su compañero, alguien que había sobrevivido con él en la tierra de la lluvia a lo largo de los años. Pero las comparaciones son crueles. Nagato sintió una punzada de amargura al contemplar la sonrisa tranquila y amable de Shirou y la preocupación de Konan. Ambos se preocupaban más por su desarrollo, recordándole constantemente la forma de sobrevivir, mientras que Yaiko se preocupaba más por el poder del Rinnegan. En ese instante, fue como si hubiera alcanzado un momento de lucidez. Nagato murmuró para sí mismo. Yaiko, es por mi Rinnegan que crees que tu sueño puede hacerse realidad. No es que Yaiko fuera malo, sino que los dos no habían compartido ese tipo de apoyo mutuo que surge en los momentos más difíciles. Para cuando se hicieron compañeros, ya eran ninjas poderosos. Naturalmente, el vínculo no era tan puro. Entre hombres, sin la base de las dificultades y el desarrollo emocional, el único tema que podían compartir era el poder. Por cierto, llegaste justo a tiempo. Permíteme examinar tu Rinnegan. También quiero pedirte tu opinión sobre una cosa. Me gustaría estudiar las diferencias en el poder ocular entre el Rinnegan y el Sharingan, ya que ambos se encuentran entre los tres grandes dojutsu. Shirou habló con expresión curiosa. Nagato no dudó ni un instante y asintió con una sonrisa. Señor Shirou, siéntase libre de investigarlo. Pero Shirou negó con la cabeza sonriendo y dijo, puede que necesite extraer una pequeña cantidad del poder ocular de tu Rinnegan. Por supuesto, esto no dañará tus ojos, pero podría causarte algunas molestias durante un tiempo. A cambio, puedo compartir contigo una información. No es necesario. Pero Shirou continuó. Esta vez, tu misión con Akatsuki aún podría requerir tu fuerza. Así que considéralo una forma de compensación. Se trata de una transacción entre nosotros basada en nuestras diferentes identidades y posiciones, no de un asunto personal entre tú y yo. Dado que Shirou lo planteó de esa manera, Nagato, al ser una persona reservada y algo introvertida, no supo cómo negarse. Los dos entraron en el bosque. Shirou usó ninjutsu médico, se quitó las lentillas invisibles y volvió a ver esos misteriosos Rinnegan morados. No pudo evitar maravillarse. ¡Qué obra de arte tan perfecta! Pero algún día, yo también la tendré. Muy bien. A lo largo de los años, has protegido bien tus ojos. Como ninja Kekkei Genkai con poderes oculares, los secretos de la energía ocular siempre han sido un misterio, aunque mantenía una sonrisa serena, el corazón de Shirou latía con fuerza. Este momento confirmaría si su hipótesis, que había sostenido durante mucho tiempo, era correcta. Estos son los ojos de Madara Uchiha, transformados del Sharingan al Rinnegan. También contienen el chakra de Asura e Indra. Históricamente, algunos Uchiha podrían haber despertado el Mangekyo Sharingan, pero en cuanto al Rinnegan, Shirou siempre había tenido una teoría. ¿El Rinnegan nace simplemente de la combinación del Mangekyo eterno con el poder de los Senju, o requiere los chakras tanto de Asura como de Indra?
Si logro extraer un fragmento del poder resultante de la fusión del chakra de Asura e Indra, ¿demostrará eso que yo también puedo obtener este poder de mayor calidad? Mientras Shirou realizaba su investigación con expresión solemne, su mente no dejaba de dar vueltas a los informes de investigación de Tsunade sobre el Sharingan. El poder ocular de mi Sharingan está casi saturado, pero aún no puede evolucionar. Esto se debe a que existe una diferencia cualitativa entre el Mangekyo y el Sharingan normal. Incluso con una enorme cantidad de poder, no necesariamente se producirá una transformación cualitativa. Si asumimos que la calidad de un Sharingan normal es 1, la del Mangekyo es 2, la del Mangekyo eterno es 3 y la del Rinnegan es 4, entonces esta vez adquiriré un fragmento de la calidad del Rinnegan. La cantidad por sí sola no puede provocar un cambio cualitativo porque no puede pasar directamente de 0 a 1. Sin embargo, si ya existe una base de calidad, entonces la cantidad puede desencadenar una transformación cualitativa. Entonces, ¿qué pasaría si adquiriera directamente el Rinnegan de mayor calidad? Con esta hipótesis, Shirou miró el misterioso Rinnegan púrpura y sonrió. Nagato, ten paciencia. Extraeré con cuidado una pequeña porción del poder ocular de tu Rinnegan. Quizás confirme una de mis teorías. Nagato asintió seriamente. Señor Shirou, no se preocupe. En ese momento, Shirou estaba inusualmente tenso. Previamente, Tsunade había experimentado con el Mangekyo Sharingan de Mikoto para poner a prueba esta hipótesis. Cuando se introdujo una pequeña cantidad de poder ocular de alta calidad en el Mangekyo de Mikoto, se produjeron cambios sutiles, pero el proceso fue demasiado lento. Aumentar la cantidad causaría un daño irreversible al Mangekyo. Después de todo, esto fue un acto de saqueo. Y los ojos de Mikoto no eran más que un Mangekyo Sharingan común y corriente. Técnica prohibida. Jutsu Quimera. Con expresión seria, Shirou activó la técnica prohibida. Una marca en forma de rombo apareció en la palma de su mano, y la controló cuidadosamente con los dedos para extraer un pequeño fragmento del poder del Rinnegan. El Mangekyo eterno y el Rinnegan. 3 niveles superiores en calidad. Esto debería acelerar la transformación. Cuando un fragmento del poder del Rinnegan de Madara Uchiha fluyó hacia su cuerpo, Shirou sintió una sensación refrescante en los ojos. Aunque solo era un fragmento, comenzó a fermentar en su interior, tal como esperaba. Mi hipótesis era correcta. Reprimiendo su emoción, Shirou sonrió y extrajo otro fragmento del otro ojo de Nagato. El Rinnegan púrpura de Nagato, tras perder un poco de su poder, solo le provocaba una leve sensación de fatiga y dolor en los ojos. En el bosque lejano, Setsu Blanco pudo ver desde lejos que Shirou conversaba con Nagato. Solo pudo observar impotente. No debería haber ningún problema. Al fin y al cabo, si alguien quisiera codiciar el Rinnegan, habría tenido muchas oportunidades. Además, se trata de alguien elegido por Madara. Mientras Setsu Blanco esperaba impotente, los dos finalmente emergieron del bosque. Él sonrió de inmediato. Resultó que el juicio de Madara-sama no estaba equivocado. Nagato, como recompensa, suspende las misiones de Akatsuki durante unos 10 días. Durante este tiempo, no solo no habrá bajas, sino que además recibirás una compensación de Iwagakure. Junto a la cascada, Shirou sonrió mientras hablaba, y Nagato asintió respetuosamente, respondiendo. Lo entiendo, Lord Shirou. Cuando regrese, usaré mi salud como excusa para retrasar los planes de Yahiko durante 10 días. Para Nagato, mientras no tuviera que enfrentarse a Shirou, nada más importaba. En cuanto a lo que sucedería después de 10 días, ya lo había intuido. Es probable que Konoha estuviera planeando lanzar un ataque sorpresa contra Kumogakure, pero no compartiría esta información con nadie. Ah, por cierto, este es el último número que está a punto de publicarse. Parece que lo vas a ver antes que nadie. Al despedirse, Shirou sonrió y sacó de su bolsa ninja un ejemplar inédito de Mi lucha. Al ver el libro, el rostro de Nagato se iluminó con una sonrisa de emoción mientras asentía y decía, gracias, Lord Shirou. Mi lucha se había convertido prácticamente en el mentor de vida de Nagato. Originalmente, Nagato era una persona confundida y sin rumbo, pero este libro le dio un propósito. Fue Shirou quien le confió la misión del Rinnegan con gran esperanza. La misión de traer la paz al mundo ninja con el Rinnegan le pesaba mucho. Sin embargo, la filosofía de este libro lo cautivó y le aportó claridad. La creencia de Nagato en el camino ninja se fue alineando gradualmente con una de las ideologías presentadas en el libro. Vamos. Tras su breve encuentro, ambos se despidieron. Esta vez, Nagato no se entretuvo como solía hacerlo. En cambio, como un ninja más maduro, sonrió y alzó la vista hacia el sol en el cielo.
Lord Shirou, creo que tu voluntad de fuego puede traer la paz al mundo ninja. Si la necesitas, mi Rinnegan es tu fuerza. Al volver la mirada hacia la figura que coronaba la cascada, Nagato esbozó una sonrisa decidida. Paz para el mundo ninja. Parecía haber encontrado su camino. La era de los estados en guerra había evolucionado hasta convertirse en el sistema actual de aldeas ninja tras guerras a gran escala. Y ahora, en ausencia de guerras externas, los asuntos internos de las grandes naciones eran pacíficos. ¿Acaso esto no demostraba que el camino hacia la paz no era erróneo, sino simplemente que la magnitud de las guerras había sido demasiado pequeña? Si el mundo ninja se viera envuelto en una guerra a mayor escala para unificar todas las aldeas, ¿llegaría finalmente la paz? En el bosque, corriendo velozmente hacia la luz del sol, el rostro de Nagato reflejaba una determinación inquebrantable. Creía que era posible porque ese era el camino que Shirou había buscado durante años. Un camino hacia la paz. Conan, la guerra está a punto de comenzar. Recuerda, sobrevive. Junto a la cascada, mientras observaba la figura de Nagato desvanecerse, Shirou sintió una sensación refrescante en los ojos y no pudo evitar sonreír. Al darse la vuelta, le hizo una señal a Conan, la chica que estaba detrás de él, lo que provocó que ella sonriera y asintiera solemnemente. Comprendía que su fuerza era menor que la de Shirou, pero seguiría entrenando duro. Señor Shirou, no se preocupe. Conan sobrevivirá. Al mismo tiempo, Conan se prometió en silencio, en su corazón, volverse lo suficientemente fuerte como para proteger a Shirou. En ese preciso instante, un mensaje llegó a través de una babosa que apareció en el hombro de Shirou. Tras recibirlo, Shirou sonrió y asintió. Lo entiendo. Llegaré en el momento oportuno. Mientras Tsunade, la comandante de la batalla contra Kumogakure, dirigía las fuerzas visibles, los clanes ninja más prominentes naturalmente aparecerían en el frente, ocupando posiciones clave. Al mismo tiempo, esto serviría para ocultar a la unidad de élite que se escondía en las sombras. La tercera gran guerra ninja, ¿eh? Al mirar hacia el campamento ninja de Konoha, Shirou entrecerró los ojos, dejando ver una sonrisa confiada. Este será mi escenario. Esta vez, Tsunade le había transmitido la información clave sobre el plan de ejecución de Sarutobi Hiruzen. Al principio, Shirou pensó que era algo importante, pero casi se echó a reír cuando lo comprendió. ¿Eso es todo? ¿El supuesto plan perfecto para aplastar a Kumogakure? No es que el plan careciera de mérito. Los preparativos eran casi perfectos, salvo que subestimaron la fuerza del tercer Raikage y sobreestimaron las habilidades de Sarutobi Hiruzen. Esta discrepancia amplió significativamente la brecha. Sin embargo, mis ojos. Al sentir la frescura en sus ojos, y especialmente la claridad en su mente, los labios de Shirou se curvaron en una sonrisa ambiciosa. Como era de esperar, si los cambios provocados por un mayor nivel de calidad son demasiado sutiles, entonces añadiré algo 3 niveles más arriba. La calidad del Rinnegan era como una gota de tinta en un vaso de agua, que rápidamente tiñe todo el vaso de negro. Siento que mis ojos se están fortaleciendo. En ese instante, los ojos de Shirou mostraron el Sharingan de 3 Tomoe. Aunque aún incompletos, giraron lentamente y unas líneas tenues y finas comenzaron a conectar los Tomoe. No era necesario un gran trastorno emocional. El Mangekyo Sharingan ya no era solo un sueño. Con mi fuerza actual, ya estoy al nivel de Kage. Tras activar el modo sabio, puedo enfrentarme a algunos de los Kages más poderosos. Quizás aún sea ligeramente inferior a alguien como el tercer Raikage, que ha alcanzado la cima del poder a nivel de Kage. Pero si despierto el Mangekyo, Shirou entrecerró los ojos, analizando la situación. Su fuerza actual era similar a la de una versión mejorada de Sasuke gracias al entrenamiento de Orochimaru. Además, poseía las 5 naturalezas de chakra y un arsenal de jutsu más amplio. Si mi hipótesis es correcta, el nacimiento del Rinnegan no es solo la combinación del Sharingan y la técnica de liberación de madera. También debería requerir la fusión del chakra de Asura e Indra. Al pensar en esto, el rostro de Shirou se iluminó de emoción. Si su hipótesis era correcta, el Mangekyo Sharingan era solo el principio. En el futuro, ostentaría un poder capaz de rivalizar con el de la propia luna. Mañana comenzaría el plan para aplastar a Kumogakure. El tercer Raikage contra el tercer Hokage. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. 7 días después. En la frontera de la Tierra del Fuego, se extiende una vasta área llena de rocas, que ofrece una vista despejada. Al mediodía de ese día en particular, ninjas tanto de Kumogakure como de Konohagakure emergieron de los bosques a ambos lados.
Los ninjas de Konoha se detuvieron al salir del bosque, dejando solo a una persona para avanzar. Koharu Utatane, consejera del Hokage, quien caminó hacia adelante con serena confianza bajo la protección de sus guardias. Por parte de Kumo, al presenciar esta escena, muchos de sus ninjas mostraron expresiones sombrías. Tercer Raikage-sama, tenga cuidado con una trampa. Un ninja de Kumo observó fijamente a la figura que se acercaba y lanzó una advertencia. El fuerte e imponente tercer Raikage permaneció de pie con expresión seria, mientras varios ninjas con habilidades sensoriales comenzaban a escudriñar la zona con suma concentración. En el bosque que se divisa a lo lejos solo hay un centenar de ninjas de Konoha que se han detenido y esperan órdenes. La zona circundante está despejada y sin obstáculos. No se han detectado trampas. Es seguro. Tras recibir los informes de los ninjas sensoriales, el tercer Raikage resopló con frialdad y arrogante desdén. Es solo una anciana. Nosotros, los de Kumogakure, no podemos permitirnos quedar mal. A pesar de sus palabras aparentemente bruscas, el tercer Raikage fue meticuloso y se inclinó para instruir tranquilamente a su hijo. Puesto que has heredado este título, debes asumir la responsabilidad del futuro de Kumogakure. Si Konohagakure ha enviado un enviado para negociar, podemos aprovechar esta oportunidad para ganar tiempo mientras dejamos que Tsunagakure los desgaste. Padre, por favor, tenga cuidado. El joven candidato a cuarto Raikage, era incluso más corpulento que su padre. Sin embargo, esta vez su expresión estaba llena de gravedad. Al ver la preocupación de su hijo, el tercer Raikage soltó una carcajada. No lo olvides. Nuestro ejército de Kumogakure está estacionado cerca. Si ocurre algo, podemos declarar la guerra a Konoha de inmediato. Bajo el sol abrasador, el tercer Raikage avanzó hacia el enviado de Konoha con un aura imponente, sin mostrar ningún signo de debilidad. Una suave brisa recorrió el lugar, levantando nubes de polvo. Al encontrarse ambos bandos en la frontera, ambos exhalaron en secreto un suspiro de alivio. Los de Konoha parecían muy interesados en negociar, y el Kumo no había detectado nada sospechoso. Por un instante, ambas partes compartieron estos pensamientos. Koharu Utatane. ¿Te das cuenta de las consecuencias de iniciar una guerra imprudentemente en el mundo ninja? Aunque ahora solo sea una pequeña escaramuza fronteriza, aún no es demasiado tarde para dar marcha atrás, declaró Koharu en cuanto llegó, adoptando un tono condescendiente cargado de veladas amenazas. Sin embargo, el tercer Raikage respondió inmediatamente con un rugido furioso. Ustedes, ninjas de Konoha, son unos desvergonzados. Instigaron la discordia en nuestra aldea, y ahora se creen justos. ¿Qué hay del caos que causaron sus ninjas, que provocó que nuestra bestia con cola se volviera loca? ¿Cómo van a responder por eso? Tercer Raikage, debe asumir la responsabilidad de sus palabras. ¿Tiene pruebas? Sin ellas, sus acusaciones son calumnias infundadas. Y como uno de los 5 Kage, usted ha guiado personalmente a innumerables ninjas de Kumo hasta la frontera, provocando conflictos y aumentando las tensiones en la frontera. El tercer Raikage de Kumo y Koharu Utatane, en representación de Konoha, intercambiaron acusaciones. En el bosque lejano, los ninjas de Kumo que observaban el intercambio se relajaban en silencio. Parece que fuimos demasiado cautelosos. Konoha, a pesar de su fuerza, ya considera a Asuna como un enemigo. No querrían iniciar una guerra con nosotros tan fácilmente. Eso es cierto. Los ninjas de Kumo exhalaron aliviados, algunos incluso esbozaron una leve sonrisa. Desde la fundación de las aldeas ninja, Konoha siempre se había erigido sobre el mundo ninja como una imponente montaña. Su reputación era inmensa, e incluso los ninjas de Kumo más curtidos en la batalla sentían una gran presión al considerar la posibilidad de entrar en guerra con Konoha. Después de todo, Konoha había derrotado simultáneamente a otras 4 grandes naciones durante una guerra hace más de 20 años, consolidando así su estatus como la aldea ninja más fuerte. Este legado de victorias provocó que las demás aldeas importantes sobreestimaran las capacidades de Konoha, mientras que la propia Konoha, regodeándose en sus glorias pasadas, había comenzado a subestimar a sus adversarios. Aún así, no debemos bajar la guardia. Avisen a la retaguardia para que mantenga la barrera. No podemos permitirnos ningún error. ¿Sí? Mientras los demás se relajaban, el candidato a cuarto Raikage, frunció el ceño y miró a lo lejos con preocupación. Esperaba que sus inquietudes fueran infundadas, pero como alguien destinado a ser Raikage, sabía que no podía permitirse ningún error. En lo más profundo del bosque, detrás de las fuerzas de Konoha, una barrera transparente ocultaba a cientos de ninjas de Konoha que permanecían listos para la acción.
Ambas partes estaban jugando un juego de engaños, o quizás simplemente era la naturaleza de los ninjas la de recurrir al subterfugio. Konoha creía que Kumo no querría iniciar una guerra a la ligera, por lo que sus preparativos eran meramente preventivos. Mientras tanto, Konoha creía que Kumo no sospecharía su audaz plan de acercarse a su objetivo bajo el pretexto de la diplomacia. En el bosque de Konoha, una barrera similar rodeaba a sus fuerzas. Las barreras de las dos grandes aldeas eran asombrosamente parecidas. Konoha había heredado el legado de la tierra de los remolinos, mientras que Kumo había saqueado sus restos. El disfraz del tercero Kage-sama como Koharu Utatane es increíblemente convincente. Ya ha logrado acercarse al tercer Raikage, informó un ninja Hyuga con el Byakugan, con voz llena de seriedad al describir lo que vio. Dentro de la barrera, el verdadero Koharu Utatane frunció el ceño al oír el informe, pero se relajó un poco. Como maestros en la recopilación de información, los ninjas sobresalían en el reconocimiento. El encuentro de Koharu con el Kumo fue genuino, pero en el camino, ella y Hiruzen Sarutobi habían ejecutado a la perfección un truco de sustitución. Al ver que el plan se desarrollaba sin problemas, Koharu miró a Minato Namikaze, que estaba cerca, preparándose. Bajando la voz, preguntó: «Minato, ¿hay algún problema con este plan?» Dentro de la barrera, Minato era el centro de atención. Por una vez, su habitual calma dejó entrever un atisbo de seriedad al asentir con la cabeza. Koharu-sama, el kunai con el sello oculto del dios del trueno volador en la esquina no ha sido descubierto. Aunque esta técnica requiere mucha energía para teletransportar personas, no habrá problema. Al oír esto, Koharu sonrió aliviada. Al menos la operación había empezado bien. Su breve intercambio dejó a los Jonin de élite de Konoha presentes con el ceño fruncido. Todavía no comprendían del todo los detalles cruciales del plan para colapsar Kumogakure. Ahora que hemos llegado a este momento crucial, ¿no deberían los Anbu revelarnos el plan de batalla completo? En efecto. Hemos oído que el tercer Raikage es un maestro del taijutsu. Si se da cuenta de que le han tendido una emboscada, puede que no podamos detenerlo. Incluso ahora, los Jonin de Konoha permanecían tensos. Derrotar o ahuyentar a un oponente de nivel Kage era una cosa. Matarlo era un desafío completamente distinto. Entre los Jonin, solo Uchiha Shirou y Uchiha Mikoto intercambiaron miradas cómplices, sospechando que el dios del trueno volador podría tener algún papel que desempeñar. Efectivamente, Koharu miró al grupo con calma y, bajo la protección de los Anbu, anunció solemnemente: «Prepárense para la batalla. Ahora les explicaré el plan. La clave de esta operación reside en Jonin Minato Namikaze». «¿Minato Namikaze?» El grupo quedó perplejo hasta que Minato, con su cabello rubio y su humilde sonrisa, les hizo un gesto con la cabeza. «Sí. Ya que he aprendido la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage, la usaré para teletransportar a los Anbu Jonin a la ubicación del tercer Raikage. Luego, con la ayuda de 8 Jonin Anbu, estableceremos una barrera para atrapar al tercer Raikage en su interior, sin dejarle ninguna posibilidad de escape». Mientras Minato explicaba, los Jonin que lo rodeaban miraban con asombro al joven ninja. Tan joven, y ya domina el ninjutsu espacio-temporal del segundo Hokage. No me extraña. Esto resuelve la parte más difícil del plan. Exactamente. Con el tercer Hokage presente, esta operación está prácticamente terminada. Puede que la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage sea desconocida para la nueva generación de shinobi, pero este grupo de Chunin, en su mayoría de 30 y tantos años, creció escuchando las legendarias historias del segundo Hokage. La técnica del dios del trueno volador fue en su día la cúspide del mundo shinobi. Todos se maravillaron con el regreso de la técnica del dios del trueno volador al campo de batalla, pero nadie expresó preocupación por la seguridad de su Hokage. Cabe decir que el aura de prestigio era simplemente abrumadora. En medio de la multitud, solo Shirou y Mikoto intercambiaron miradas en secreto. La hermana Tsunade y Kusina están al mando de las fuerzas de Konoha. En cuanto enviemos la señal, Konoha lanzará un ataque contra los ninjas de Kumo. ¿Pero podrá el tercero realmente hacer frente al Raikage? Incluso Mikoto mostró dudas. Al fin y al cabo, se trataba de un Raikage. Sin embargo, Shirou entrecerró los ojos y bajó la voz en tono burlón. «Mikoto, piensa detenidamente en el ninja que está detrás del tercero». «El ninja detrás del tercero». Mikoto frunció el ceño. Era un ninja que nunca había visto antes. En ese momento, Shirou esbozó una sonrisa significativa. La confianza del tercer Hokage no era infundada. El plan esta vez era tan impecable que incluso ellos habían pasado por alto algunos detalles. «Mikoto, recuerda esconder tus ojos después. No los muestres tan fácilmente».
Shirou lanzó una solemne advertencia. Mikoto asintió levemente. Cuando bajó la mirada y la volvió a levantar, el Sharingan de 3 Tomoe ya había aparecido en sus cuencas oculares. Ya llevo puestas mis lentes de contacto. Bajo el disfraz de las lentillas de 3 Tomoe se escondía un par de poderosos Mangekyou Sharingan. El centro de atención tanto para Konoha como para los ninjas de Kumo era el campo de batalla que tenían por delante. Tercer Raikage, ¿está seguro de que quiere empezar una guerra? En ese momento, Koharu Utatane mostró una expresión de enfado y volvió a preguntar. El tercer Raikage respondió fríamente de la misma manera. Asesor Hokage, cuando Konoha creó el conflicto y el desastre para nosotros, los ninjas de Kumo, ya debería haber considerado las consecuencias. Ninguno de los dos bandos cedió ni un centímetro. En medio de la gran tensión, un destello de malicia brilló en los ojos de Koharu. Entonces comencemos. Este comentario, aparentemente casual, dejó al tercer Raikage momentáneamente atónito. Antes de que pudiera reaccionar, un ninjaiga de Konoha vio el gesto de la mano del tercer Raikage e inmediatamente gritó: ¡Acción! El grito aún resonaba en el aire cuando Minato Namikaze, junto con 7 miembros de Anbu, desaparecieron. Cuando reaparecieron, ya se encontraban en el campo de batalla. ¿Qué? Ambas partes quedaron atónitas y aún no habían asimilado la situación cuando un destello dorado cruzó la zona. Alrededor del tercer Raikage, Anbu enmascarados de Konoha ya lo habían rodeado. Arte ninja. Formación de 4 llamas púrpuras. No hubo tiempo para reaccionar. Los Anbu de Konoha aparecieron instantáneamente en los 4 puntos cardinales, este, oeste, sur y norte, y levantaron las manos para conjurar una barrera rectangular de llamas púrpuras translúcidas. 8 Jinin, 2 en cada esquina, activaron una barrera aún más poderosa y duradera que la que habían utilizado los subordinados de Orochimaru en la historia original. Una vez completada la barrera, los ninjas de Kumo estallaron en alarma y furia. Esto no está bien. Raikage-sama está en peligro. Maldita sea. Envíen la señal. Konoha nos ha declarado la guerra. Padre. Todos los Kumo ninjas, protejan a Raikage-sama. Ocultos en los bosques, los ninjas de Kumo rugieron de ira y lanzaron su ataque. Cuando la barrera se activó y atrapó al tercer Raikage, el ninja de Konoha que la había colocado advirtió fríamente a los alrededores. Simultáneamente, aparecieron barreras triangulares a su alrededor, protegiéndose también a sí mismos. Minato, ¿estás bien? En una esquina de la barrera, el enmascarado Jnin Anbu Sarutobi Shinosuke habló con voz grave. Minato Namikaze, con la frente ligeramente perlada de sudor, sonrió levemente. Estoy bien, solo un poco agotada de chakras. Llevar consigo a 7 Junin y usar simultáneamente la técnica del dios del trueno volador consumió mucho más chakra que cuando la usó solo. Sin embargo, era manejable. Al ver al tercer Raikage atrapado dentro de la barrera, Minato no pudo evitar suspirar aliviado en secreto. Tras ingerir una píldora de soldado, descubrió que casi la mitad de su chakra había sido consumido. Matad. Comienza el plan de colapso de Kumogakure. Ataque. En un instante, los campamentos de ambos bandos estallaron en rugidos de furia. Al mismo tiempo, explosiones resonaron en el cielo. En la frontera, los shinobi de Konoha y de la aldea de Kumo vieron las bengalas y sus expresiones cambiaron drásticamente. Esto no está bien. Raikage-sama está en peligro. Todos los ninjas de Konoha, ataquen a los ninjas invasores de Kumo. En un instante, la otrora pacífica frontera se sumió en el caos. Tsunade, al mando de las fuerzas de Konoha, frunció el ceño y agitó la mano con decisión, dando la orden de atacar. Maldita sea. Konoha lo tenía todo planeado. Abandonen los flancos izquierdo y derecho. Concentren todas sus fuerzas en el centro. Todos los ninjas de Kumo, apoyen al tercer Raikage con toda su fuerza. Envíen las órdenes inmediatamente. Aunque todo el frente se derrumbe, debemos rescatar al tercer Raikage. El comandante ninja de Kumo gritó furioso, sin dudarlo ni un instante en abandonar los flancos. Al fin y al cabo, esto ocurría en territorio del país de las aguas calientes. Mientras rescataran al tercer Raikage, aunque se perdiera el frente, no importaba si Konoha se apoderaba del territorio. Las guerras en suelo de naciones más pequeñas eran intrascendentes. La respuesta serena y decisiva del comandante ninja de Kumo fue impresionante. Al renunciar a posiciones innecesarias, concentró sus fuerzas. Dado que Konoha había iniciado el ataque sorpresa, era evidente que se habían preparado a conciencia. Los ninjas de Kumo no tuvieron más remedio que concentrar sus fuerzas en mantener el control del centro, asegurándose así de que los refuerzos pudieran llegar hasta el Raikage. Al estallar la guerra, el cañón retumbó.
Las aterradoras máquinas de guerra rugieron, se lanzaron enormes shuriken del tamaño de casas y la tierra tembló. Una densa sucesión de estallidos explosivos resonó con un estruendo ensordecedor. Dentro de la formación de las 4 llamas púrpura, las pupilas del tercer Raikage se estrecharon y exclamó con asombro: ninjutsu espacio-temporal. Eso es. De lo contrario, ¿cómo podríamos atrapar al Raikage más rápido? Koharu Utatane, empuñando un kunai, apareció detrás del tercer Raikage. Su voz fría resonó, enfureciendo al Raikage. Konoha. ¿Acaso estás declarando la guerra total a Kumogakure? El tercer Raikage rugió de ira. Jamás habría imaginado que Konoha llegaría tan lejos. Los estrategas de Kumo habían analizado innumerables escenarios, pero ninguno había predicho que Konoha actuaría de forma temeraria. Incluso alguien tan valiente como el tercer Raikage, que había combatido a las bestias con cola con sus propias manos, quedó atónito. ¿Acaso a Konoha ya no le importaba la supervivencia? Tercer Raikage, fue tu aldea la que eligió la guerra. La voz de Koharu se tornó ronca mientras sonreía con frialdad, sus ojos brillando con una luz escalofriante. Ahora, que el tercer Raikage y Kumogakure sirvan de trampolín para que Konoha domine el mundo shinobi. El plan de colapso de Kumogakure también tenía como objetivo servir de advertencia para otros. Os mataré a todos. Al enterarse de que el bando contrario pretendía usar su aldea como trampolín, el tercer Raikage se enfureció. Aunque desconfiaba de sus artimañas ocultas, se negó a ceder. Con un rugido, activó su modo chakra de liberación de rayo. El sonido de un kunai rompiéndose resonó mientras balanceaba su puño, estrellando a Koharu contra un montón de barro. Comienza el plan de colapso de Kumogakure. Con un fuerte grito, la ropa de Koharu Utatane salió volando por los aires, dejando al descubierto la armadura completa de combate del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, que se encontraba debajo. ¿Eres tú, el tercer Hokage? Al ver su verdadera forma, las pupilas del tercer Raikage brillaron de asombro. No era otro que el legendario héroe de Konoha, el tercer Hokage. El nombre de una persona tiene peso, como la sombra de un árbol. Inmediatamente se preparó para luchar con todas sus fuerzas. Después de todo, su oponente era una figura conocida como el héroe shinobi. No podía permitirse el más mínimo descuido. El tercer Hokage vestía un ajustado traje de combate negro, con una armadura verde superpuesta a ambos lados de su sombrero. De la parte posterior del sombrero colgaba una larga banda protectora. Sus hombros estaban equipados con protectores plateados conectados a una placa trasera protectora que llevaba la inscripción Fuego. Ahora, en la plenitud de su vida, el tercer Hokage sonrió con frialdad y declaró: Tercer Raikage, hoy será el día en que encuentres tu fin aquí. El repentino cambio en el campo de batalla sumió a ambos bandos en un estado inmediato de matanza, convirtiendo toda la frontera en una zona de guerra en toda regla. Bajo la barrera de la formación de las 4 llamas púrpura, los ninjas de Kumo en el campo de batalla estaban conmocionados y furiosos. La parte más crítica y difícil del plan para el colapso de Kumogakure era atrapar al tercer Raikage, pero, inesperadamente, el plan se desarrolló sin problemas. Incluso Koharu Utatane, a quien rara vez se le ve sonriendo, mostró una sonrisa y gritó: «Detengan a los ninjas de Kumo y denle tiempo a Hiruzen para matar al Raikage». La respuesta llegó en forma de los ninjas de Konoha rugiendo con espíritu de lucha. ¿Y si su tercer Hokage no podría derrotar al Raikage? Esa idea ni siquiera se les pasó por la cabeza. Dentro de la formación de las 4 llamas púrpura, el tercer Raikage, cauto y precavido, no se atrevió a lanzar un ataque temerario, sino que optó por una estrategia de ataque y retirada. Después de todo, el hecho de que el Hokage de Konoha se atreviera a tenderle una trampa de esa manera significaba que tenían confianza en sí mismos. Esto lo obligó a elevar su guardia al máximo nivel. Arte ninja. Clon de sombra Shuriken. Cuando un enorme Shuriken salió disparado de su espalda, Sarutobi Hiruzen gritó e instantáneamente desató uno de sus jutsu más hábiles. En un instante, la barrera se inundó de innumerables Shuriken gigantes, densamente agrupados. Cada proyectil giratorio emitía un rugido ensordecedor que rasgaba el aire. Este simple movimiento obligaría a los ninjas comunes a defenderse o esquivarlo. Pocos podrían resistirlo de frente. Tercer Hokage, nosotros, los ninjas de Kumo, le mostraremos nuestra fuerza. Atrapado dentro de la barrera y habiendo caído en su trampa, el tercer Raikage rugió de furia. Su modo chakra de liberación de rayo alcanzó su estado más poderoso. No se atrevió a mostrar el más mínimo descuido. Ante la abrumadora lluvia de shuriken, un relámpago brilló y, en un instante, los shuriken se hicieron añicos a su alrededor. Liberación de tierra. Bala del dragón de tierra. Liberación de fuego. Bala del dragón de fuego jutsu combinado.
Flujo de llamas del dragón de tierra. El campo de batalla quedó instantáneamente iluminado por las llamas de la formación de las 4 llamas púrpura. Los abrumadores y aterradores ataques de ninjutsu avanzaron, provocando que innumerables ninjas de Konoha vitorearan con entusiasmo. Así que este es el poder del tercer Hokage. Tercer Raikage-sama. Fuera de la barrera, mientras ambos bandos se masacraban mutuamente, los ninjas de Konoha se sentían fortalecidos por la demostración de inmenso ninjutsu dentro de la barrera, mientras que los ninjas de Kumo estaban llenos de ira y preocupación. La reputación de un hombre le precede, y la fama del tercer Hokage de Konoha eclipsó con creces la de su Raikage. Hokage. Con un rugido furioso, la figura enfurecida del tercer Raikage emergió del mar de llamas. Tras un breve intercambio, su conmoción e ira no hicieron más que aumentar. El ninjutsu de este Hokage no parecía tan poderoso como se esperaba. Su armadura relámpago no mostraba ni rastro de daño. Sin embargo, cuanto menos daño sufría, más nervioso se sentía, sospechando que su oponente ocultaba un as bajo la manga. Al mismo tiempo, la situación se estaba volviendo en su contra. Maldita sea. Sean cuales sean sus trucos, me abriré paso a la fuerza. Al ver que los ninjas de Kumo que estaban afuera se encontraban en desventaja, el tercer Raikage rugió furioso. Hokage de Konoha, no me subestimes. Soy el tercer Raikage, un Kage de las 5 grandes aldeas Shinobi. Con un rugido atronador, el tercer Raikage activó instantáneamente su estado más poderoso. Extendiendo un dedo, se enfrentó al supuesto Hokage más fuerte con todo su poder desde el principio. Puñalada infernal. Nukite de un dedo Enma. Con un fuerte grito, Sarutobi Hiruzen, en su máximo esplendor, blandió el enorme bastón adamantino que empuñaba el invocado Rei Mono Enma, cargando directamente contra el tercer Raikage. En un instante, un relámpago iluminó el cielo y un estruendo ensordecedor resonó. Los Anbu que mantenían la barrera quedaron atónitos ante la intensidad del combate. Así que esta es una batalla entre shinobi de nivel Kage. El poder destructivo de cada jutsu es aterrador. Incluso Minato Namikaze gritó emocionado. Está aquí. Esta es la legendaria invocación más poderosa, Enma, con un cuerpo de adamantío. Pero antes de que pudiera terminar, Minato y los Anbu que lo rodeaban se quedaron paralizados a mitad de la frase, con las palabras de admiración atascadas en la garganta. Miraron con los ojos muy abiertos, atónitos, la escena que tenían ante sí. Tras el ensordecedor choque dentro de la barrera, el enorme bastón adamantino salió disparado al instante por un rayo. El propio Sarutobi Hiruzen fue alcanzado por la fuerza repentina y lanzado hacia atrás. Imposible. Sarutobi Hiruzen, que se levantó de entre los escombros en un estado desaliñado, miró con los ojos muy abiertos sus manos, ahora ensangrentadas y destrozadas. Mi bastón de adamantío más poderoso, salió volando. Si no hubiera sido por su rápida reacción, al soltar el bastón a tiempo, no solo se habría quemado las manos. Tercer Hokage, muéstrame tu movimiento definitivo. Deja de ponerme a prueba. El tercer Raikage, ahora enloquecido, rugió, igualmente conmocionado. Como era de esperar del Hokage más poderoso, un solo bastón había logrado bloquear su Nukite de un dedo más poderoso. Pero el Raikage seguía creyendo que el tercer Hokage simplemente lo estaba poniendo a prueba y que aún no había revelado su as bajo la manga. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen conocía sus límites. De estar completamente seguro al principio, un atisbo de pánico se apoderó de su corazón. El bastón de adamantío de Enma con la fuerza de aquel ataque, estaba seguro de que incluso podría hacer volar por los aires al 9 colas. Y sin embargo, había sido superado en un enfrentamiento directo. Algo no cuadraba. La inteligencia no describía al tercer Raikage como tan fuerte. Hokage-sama. La atmósfera dentro de la barrera cambió drásticamente, dejando atónitas y conmocionadas tanto a las fuerzas de Kumo como a las de Konoha en el campo de batalla. Dentro de la barrera, al principio, el tercer Hokage de Konoha, Sarutobi Hiruzen, había abrumado al Raikage con una andanada de ninjutsu, dando a ambos bandos la impresión de que estaba sometiendo al Raikage. Pero de repente, a pesar de su implacable y continuo ataque de ninjutsu, los movimientos del tercer Hokage se volvieron cada vez más desesperados. La aterradora andanada de ataques no logró causarle ni un rasguño al tercer Raikage. Incluso empuñando la supuesta invocación más poderosa, el bastón adamantino, Hiruzen se vio sometido a una paliza implacable por parte del Raikage. Humillado frente a tantos ninjas de Konoha, Hiruzen rugió de frustración. Calmando su mente analítica, comenzó a contraatacar con ninjutsu de elemento viento para explotar la debilidad elemental del elemento rayo. Hokage de Konoha, ¿este es tu plan para el colapso de Kumogakure? ¿Este es el supuesto Hokage más fuerte? Maldita sea. Me has engañado.
Tras un largo intercambio, el tercer Raikage estaba furioso, sintiéndose engañado. El Hokage del que antes había sido tan cauteloso ahora parecía mucho menos amenazante, lo que le hizo sentir tonto por su contención anterior. Fue como si hubiera despertado repentinamente de un sueño, dándose cuenta de que quizás él era el más fuerte. Tercer Hokage, te voy a arrancar la cabeza. Dentro de la barrera, Sarutobi Hiruzen rugió furioso. Aprovechando el momento preciso con el bastón adamantino, lanzó al tercer Raikage por los aires. Un brillo despiadado apareció en sus ojos. Liberación de viento. Ondas consecutivas de vacío. Liberación de viento. Ondas consecutivas de vacío. Apareció la aterradora técnica de liberación de viento, llenando al tercer Raikage de conmoción e ira, especialmente porque este jutsu ocultaba mucho más de lo que parecía a simple vista. De repente, una figura vendada apareció detrás del tercer Raikage, sin haber sido vista hasta entonces. Esta figura también desató una técnica de elemento viento, un 30% más poderosa que la de Sarutobi Hiruzen. Danzo. Al ver la figura, el rostro de Sarutobi Hiruzen se iluminó de emoción. Después de tantos años, había recuperado la sensación de luchar en perfecta coordinación. Con la repentina aparición de Shimura Danzo, la confianza de Hiruzen aumentó considerablemente. El ataque en pinza del elemento viento no dejó margen de maniobra al tercer Raikage. En la historia original, esta técnica permitió a Danzo destrozar el Susanoo de Sasuke, dejando al descubierto los huesos con la ayuda de su bestia invocada. Aunque en esta ocasión no hubo ninguna bestia invocada, el ataque en pinza de Shimura Danzo y Sarutobi Hiruzen no fue menos poderoso que el ataque original contra Susanoo. Raikage, este es el alcance del poder de Konoha. Shimura Danzo sonrió con ferocidad. Atrapado entre las dos técnicas de elemento viento, el tercer Raikage, por primera vez, se enfrentó a usuarios de elemento viento con tanta fuerza que se sintió amenazado de muerte. No me subestimes. Los miembros de Anbu que se encontraban fuera de la barrera estaban asombrados. Sarutobi Shinosuke, que estaba junto a Namikaze Minato, incluso mostró un atisbo de orgullo. Minato, esta es la jugada maestra de mi padre. En caso de empate, Danzo se convierte en el as. Debes saber que el elemento viento del anciano Shimura es el más poderoso de Konoha. Al oír esto, Namikaze Minato quedó asombrado. El Hokage más poderoso, junto con el usuario más poderoso del elemento viento, formaban un dúo con un poder a nivel de Kage. El fracaso parecía imposible. El elemento viento contrarresta el elemento rayo. Desde el principio, el tercer Hokage se había preparado para el peor de los casos. Aunque son 2 contra 1, así es como luchan los ninjas. Namikaze Minato asintió con admiración, maravillado de lo bien que el tercer Hokage había reflexionado sobre todo. Desde el principio, la visita diplomática de Mitokado Omura y Koharu Utatane fue solo una tapadera. Todos sabían que la guerra era inevitable. Sarutobi Hiruzen se disfrazó de Koharu para entablar conversaciones, mientras que Shimura Danzo se escondía en las sombras. Cuando comenzó la batalla dentro de la barrera, Danzo fingió morir bajo el abrumador ataque de Jutsu. Finalmente, surgió la oportunidad perfecta, y los dos ejecutaron un ataque perfectamente coordinado, desatando simultáneamente el jutsu de elemento viento para un perfecto ataque de pinza. Esta estrategia dejó profundamente impresionados a los Anbu y a Namikaze Minato. El elemento viento contrarresta el elemento rayo. Pero solo cuando los niveles de poder son iguales puede contrarrestarlo de verdad. En medio del ensordecedor rugido del devastador elemento viento, Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo inicialmente mostraron sonrisas confiadas. Sin embargo, desde el centro del jutsu, un violento trueno resonó repentinamente, acompañado por el rugido del tercer Raikage. Tras una explosión masiva, los relámpagos crepitaron y recorrieron el interior de la barrera. El tercer Raikage, ahora furioso, se yergue con un aura de rabia descontrolada, rodeado de deslumbrantes relámpagos. Así que este es el Hokage más fuerte de Konoha y usuario del elemento viento. El tercer Raikage rugió furioso, desahogando su frustración reprimida. De la tensión y la preocupación iniciales, ahora sentía decepción. ¿Estás bromeando? Él pensaba que eran tan fuertes, pero esto... imposible. Cuando el tercer Raikage emergió del ataque de elemento viento, Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo quedaron atónitos. ¿Cómo puede la armadura relámpago resistir incluso esto? Ambos quedaron atónitos. A pesar de la ventaja elemental, su ataque no había logrado penetrar la armadura de rayo. Solo había una explicación. La calidad del elemento rayo del oponente superaba con creces su elemento viento. Ahora es mi turno.
En medio del rugido incesante del trueno, el tercer Raikage desató su furia, liberando toda la frustración que había reprimido anteriormente. ¿Te haces llamar el Hokage más fuerte? Había sido tan precavido, más precavido que cuando se enfrentó al Ocho Colas, ¿y para qué? Imposible. Ni siquiera la armadura relámpago se rompió. Al observar cómo se desarrollaba la pelea dentro de la barrera, Sarutobi Shinosuke exclamó con incredulidad. Incluso con la máscara puesta, Namikaze Minato pudo ver la sorpresa en sus ojos. ¡No! El elemento viento de Danzo-sama sí logró atravesar la defensa, pero por muy poco. Namikaze Minato, observando, adoptó una expresión seria. Dentro de la barrera, la aterradora velocidad del tercer Raikage era casi imposible de seguir, pero la aguda vista de Minato captó cada detalle. La técnica de elemento viento sí le había causado lesiones en la espalda al tercer Raikage, pero solo eran heridas superficiales. Llevar una sola liberación elemental a tales extremos, el resultado es este poder aterrador. No solo Minato y Hiruzen, sino el mismísimo tercer Raikage estaba dando al mundo ninja una lección inolvidable. Cuando una sola habilidad se perfecciona hasta alcanzar su máximo potencial, se convierte en una fuerza imparable. Dentro de la barrera, el tercer Raikage se desató como una bestia humanoide con cola enloquecida. Enfrentó todo tipo de jutsus de frente, atravesándolos con pura fuerza. Incluso las defensas más poderosas del elemento tierra fueron destrozadas con un solo puñetazo. En cuanto a la técnica de liberación de viento, que supuestamente contrarresta la técnica de liberación de rayo, ni siquiera pudo romper su armadura de rayo. Padre. Tercer Raikage. En el campo de batalla, tanto Konoha como los ninjas de Kumo sentían que estaban en una montaña rusa de emociones. Los ninjas de Kumo estallaron en vítores de emoción. Su tercer Raikage era tan poderoso que ni siquiera el Hokage más fuerte de Konoha podía derrotarlo. Jajaja. Debiluchos de Konoha, ¿este es vuestro supuesto Hokage más fuerte? El candidato a cuarto Raikage, rugió de emoción, liderando a los ninjas de Kumo en un contraataque. El marcado contraste en sus fortunas provocó que los ninjas de Kumo desahogaran su ira y frustración reprimidas con una alegría desenfrenada. Esta batalla hizo añicos el peso opresivo del estatus de Konoha como la aldea ninja más fuerte. El supuesto Hokage más fuerte no era invencible después de todo. Maldita sea. ¿Cómo es posible? Se supone que el tercer Hokage es el más fuerte. La moral de Konoha se desplomó. De su confianza y dominio iniciales, ahora se encontraban cuestionándolo todo. El caos comenzó a extenderse entre ellos. Habían vivido durante tanto tiempo bajo el halo de ser la aldea ninja más fuerte y tener al Hokage más poderoso que esta batalla lo sacudió hasta lo más profundo. Destrozó las ilusiones a las que se habían aferrado. A lo lejos, Koharu Utatane, que había estado supervisando el campo de batalla, estaba tan conmocionada que casi se le salen los ojos de las órbitas. Menuda farsa. Todo el plan para el colapso de Kumogakure se había ejecutado a la perfección, solo para que el ataque de decapitación fallara en el momento más crítico. En una roca lejana, Shirou se burló de una figura rodeada de relámpagos. Llamativo, pero vacío. Demasiado lento, muchísimo más lento. Tu espada es demasiado lenta. Frente a un joven que blandía el estilo de las 7 espadas, Shirou, empuñando la espada Kusanagi, lo sometió con absoluta rapidez. El joven Killer Bee quedó a la vez frustrado y asombrado. Imposible. Esta escena me resultó extrañamente familiar. En la historia original, Sasuke había sido derrotado hasta el punto de cuestionar su vida al enfrentarse a semejante destreza con la espada. Pero esta vez, el joven Killer Bee se topó con Shirou, y fue como si sus papeles se hubieran invertido. Bajo los destellos de la veloz espada Kusanagi, Killer Bee sufría heridas continuamente. De no ser por su increíble fuerza y la aterradora resistencia de un Jinchuriki, ya no habría podido resistir. Kono Yarou. ¿Cómo conoces también mis técnicas de espada? El joven Killer Bee gritó de asombro. La destreza con la espada de su oponente lo había dominado por completo. Decir que se debía a la capacidad del Sharingan para anticipar los movimientos no parecía una explicación acertada. Se sentía más como una dominación pura y asfixiante. En ese momento, Shirou esbozó una sonrisa sedienta de sangre. Recuerdo que en la Tierra de la Lluvia, un ninja de Kumo perdió el pecho por una explosión. Seguro que era uno de los tuyos, ¿verdad? Tú. Fuiste tú quien lo mató. En ese momento, Killer Bee, enfurecido, finalmente comprendió por qué esa esgrima le resultaba tan familiar. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.